La economía de las familias sinaloenses atraviesa por uno de los momentos más difíciles en toda nuestra historia. En muchas regiones de lo largo y ancho de nuestro estado se percibe con toda claridad disminución del empleo formal, se resiente el cierre de negocios por doquier, la baja en la actividad productiva y el ingreso alcanza cada día menos. En este contexto preocupa mucho que el gobierno del estado no haya instrumentado aún un programa emergente, integral y medible que contrarreste los efectos económicos derivados de la gravísima crisis de inseguridad que nos tiene sometidos entre el fuego cruzado hasta el día de hoy. Y lo digo con base en indicadores oficiales. Esto no es una opinión personal y mucho menos ideológica. El referente más sólido del empleo formal es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es una fuente institucional y sus datos son los que permiten comparar de una forma seria y consistente. En el periodo que usted viene a informar, secretario, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, el IMSS reporta una clara caída, una pérdida de 8,720 empleos formales en Sinaloa. Y esto tiene un impacto adicional porque cada año se incorporan decenas de miles de jóvenes al mercado laboral. Esto solo en ese lapso que mencioné, alrededor de 40,000 jóvenes egresaron y buscaron incorporarse al campo laboral. Necesitábamos crear empleos formales para recibirlos y lejos de eso, en lugar de avanzar, retrocedimos. Además, es importante hablar con precisión. Cuando se anuncian empleos sin aclarar, se confunde a la gente. El empleo informal puede significar un ingreso inmediato, sí, claro, coincidimos, pero también esto significa ausencia de pensión, falta de seguridad social, no se cuenta con estancias infantiles, no se cuenta con licencias por accidente o por embarazo. Y esa diferencia no es meramente técnica, esa es la gran diferencia entre la estabilidad y la vulnerabilidad. Usted sabe, además, que por estacionalidad la comparación correcta es contra el mismo mes del año anterior. Y en los últimos 16 meses, marcados por la gravísima crisis de violencia y de inseguridad, en 14 meses el IMSS reporta menos trabajadores registrados que en el mismo periodo del año previo. Y en materia de ingresos, también hay señales preocupantes. Aumentó la pobreza laboral y se han reducido los ingresos agregados de las personas ocupadas. Y esto con datos del INEGI, a partir de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y también del índice de la tendencia laboral de la pobreza. Y hay otro dato duro más. Sinaloa registra la mayor pérdida de patrones en el país, con más de 4,581 entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, y esto también son datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señor secretario, con estos números mi pregunta es clara y directa. ¿Reconoce usted que la política económica actual no está alcanzando para sostener el empleo y el ingreso de las familias? Luego, entonces, ¿qué cambio concreto de estrategia propone con metas, presupuesto y calendario para detener la caída y la pérdida de empleos formales y el cierre de negocios? Espero su respuesta puntual con hasta 2 minutos, por favor. Gracias. Gracias, diputada.
Primero hay que decir y destacar que la economía y los problemas de esta, que tiene que ver cierre de negocios, desempleo, etcétera, habría que buscar la explicación esencial en la dinámica del mercado. Estos problemas o estas crisis no se dan solo en esta coyuntura. Si algo tiene Sinaloa es justamente registrar un crecimiento errático a lo largo de muchos años, tan solo por tomar el caso de los últimos 25 años. Y esto tiene que ver con la estructura productiva del Estado, donde Sinaloa depende, o la composición del Producto Interno Bruto tiene la relación donde el sector terciario ocupa más del 70%, el secundario tan solo un 18% y el primario un 10%. Derivado de esto, los impactos y el proceso de dinámicas erráticas del empleo tienen que ver justamente con este proceso de estacionalidad. Y vean lo que evidenció la pandemia, que cuando se generan problemas de esta naturaleza, el sector terciario refleja una fragilidad que paraliza a la sociedad. Entonces el tema es un tema estructural que tenemos que atender, ¿no? Y por ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya lo hemos planteado. Y el gobierno de la República y el gobierno del Estado tienen un plan, es el Plan México, el plan de reactivación económica del Estado, que de una u otra manera se ha venido explicando, y por otro lado decirles que estamos en una interacción con los empresarios de Sinaloa, particularmente con Codecin, para generar, para darle contenido a una serie de propuestas y proyectos estratégicos hacia la industrialización del Estado que permita trascender esta estructura productiva. La industrialización para la generación de empleos formales es imprescindible y estos habrán de darse a partir, una obviedad voy a decirlo una vez más, de la inversión productiva de los gobiernos en infraestructura y en logística, que es una condición, además de la estabilidad financiera y económica y la estabilidad jurídica que busca el capital para efecto de invertir. Entonces, expliquémonos esta dinámica no en función de la coyuntura, ¿no? Cierres de comercios, cierres de negocios, particularmente por tomar el caso de la industria restaurantera, los hemos tenido también en otros momentos. Entonces, no queramos circunscribir la explicación a una coyuntura. Por supuesto, reitero, hay que ponerla de manera objetiva por toda la crueldad que pudiera significar para trascenderla, atendiendo algunas cosas en lo específico en relación a la pregunta. Esta sería, pero además le agregaría que los 6 puntos con los que yo concluí mi intervención, mi primera intervención, ahí están marcados los lineamientos a seguir, ¿no?, en la búsqueda de este nuevo modelo de desarrollo en la perspectiva del plan estatal, donde, reitero, protagonistas, los empresarios. Necesitamos un empresariado, como lo hemos venido observando, con una visión de desarrollo estratégico. Codecin, por ejemplo, ahorita ha venido planteando un proyecto que le ha titulado Sinaloa 10+, donde justamente la preocupación es qué iniciativas tenemos para trascender el desarrollo en Sinaloa con una visión de largo plazo. Algunos datos, miren. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en concreto? Pues ya lo decía, 1.500 millones de pesos destinados a créditos preferenciales para MIPYMES, para atender en concreto, ¿no? Segundo, esto representó además, ¿no?, que en el plan Sinaloa la inversión de 2.300 millones de pesos, que por cierto fue el crédito que el Congreso del Estado autorizó y que ha generado de una u otra manera empleos. Está la construcción de la continuación del malecón, la continuación del Boulevard Agricultores para salir a la costerita, como grandes obras de construcción, que por cierto hay que reconocer que en la caída del empleo el sector más afectado es justamente la construcción.
y que el gobierno federal, a partir del programa de construcción de viviendas que habrá de darse en todos los municipios del estado, va a venir a abonar a la generación de este empleo. Y el gobierno de la República, por ejemplo, va a invertir 13,000 millones de pesos en los distritos de riego 010 y el 075. Este año se van a invertir 2,576 millones de pesos. Ahí está el concreto que se está atendiendo, por ejemplo, al canal Bacurimí, que es parte de estos proyectos de la inversión del gobierno de la República. A través, ya damos algunos datos, Equipa Sinaloa. ¿De qué se trata este programa en esencia? Es justamente la visión más sensible y humanista para apostarle a atender a la jefa de familia, para el autoempleo. Una señora que produce tamal no solo logra recursos para comer el día, se ha dado a partir de estos apoyos y a partir de la experiencia y la acción de estas mujeres jefas de familia para la educación, para la recreación. El autoempleo es un asunto fundamental. Entonces, apostarle a esto ha sido un esfuerzo que se ha logrado de manera significativa. Luego, a propósito de la pobreza laboral, ¿no?, y de los patrones, ciertamente Sinaloa ha perdido poco más de 2,000 patrones en el registro del IMSS. Pero esto es una circunstancia que tiene que ver con esta, amén de la situación de la coyuntura de inseguridad, con la economía de este país. México, en este mismo periodo, ha perdido 25,000 patrones. No es un caso exclusivo de Sinaloa, y este es dato del INEGI. Concluyo con esto. De 2018 a 2024, 395,000 sinaloenses salieron de la pobreza según el INEGI, ¿no?, colocando a Sinaloa en el 9º estado con menos pobreza, de tal manera que en un 14% se redujo esta durante 6 años. En lo que corresponde al periodo del gobernador Rubén Rocha Moya, estamos hablando de 135,000 sinaloenses. Por supuesto, reconocemos que hay una caída en algunos sectores en el consumo. Tan solo 2 cosas: la caída de las remesas, que hay una coyuntura allende fronteras que lo explica, un poco más de 1,000, alrededor de 600, eso reduce consumo. La depreciación del dólar también reduce consumo para esas familias, ¿sí? Pero aquí, ¿qué medida se ha ejercido? La política humanista a través de programas sociales, 25,000 millones de pesos ejercidos en 2025, han fortalecido el consumo. No es un gasto, es una inversión social que fortalece el mercado interno, 25,000 millones de pesos. En el tercer trimestre de 2021, la pobreza laboral de Sinaloa era de 33.5%, y en el tercer semestre de 2025 es de 27%, es decir, se ha reducido. Estamos hablando de la gente que busca trabajo, y que, por cierto, hay que decir una cosa, en abono a la ponderación de lo que dice la diputada Gárate Valenzuela. Sinaloa está entre los 10 estados con mayor fortalezas en cuanto a mano de obra, en cuanto a fuerza de trabajo calificada. Nuestro reconocimiento a la UAS, al Tecnológico de Monterrey, que han generado carreras, oferta educativa en correspondencia a proyectos con expectativas de este desarrollo industrial, y ciertamente muchos de estos buscan trabajo y se nos van, y eso es lamentable sin duda alguna, pero esto habrá de inscribirse en estas iniciativas que estamos desplegando. Para réplica haré el uso de la voz. Si el diagnóstico apegado al tema en particular es de la caída del empleo formal, pérdida de patrones y debilitamiento del ingreso, entonces la respuesta, señor secretario, no puede ser dispersa ni reactiva,
se requiere de una política de contención, de una política pública seria que permita la reactivación medible con instrumentos claros, metodológicos, públicos y transparentes. Se ha planteado en diversas ocasiones, y lo reitero en este momento, que es propicio un programa emergente de empleo temporal, no para regalar dinero, sino para otorgar un ingreso a quienes han perdido su trabajo a cambio de actividades de beneficio comunitario, con reglas de operación, con padrones transparentes y con metas por municipio. Este tipo de programas, secretario, se han usado en distintos momentos del país para amortiguar crisis y sostener sobre todo el consumo local. Aquí no se ha implementado, aún con la escala que la situación grave de violencia exige. También se ha propuesto, secretario, en diversos momentos, y aprovecho para plantearlo de nueva cuenta, un programa de acompañamiento serio a empresas en riesgo de cierre o recorte de personal, una estrategia de salvamiento que combine medidas fiscales estatales, facilidades reales administrativas, acceso a financiamiento que realmente sea el que les convenga, que necesiten, asesoría operativa y sobre todo, coordinación efectiva con seguridad pública para proteger las zonas comerciales realmente y proteger los corredores productivos. Si la empresa cierra, no solamente el daño se queda en el dueño, se multiplica en las familias sin ingresos y en comunidades con menos actividad que se colapsa. En cambio, lo que se ha visto hasta ahora, con todo respeto, son apoyos aislados, sin evidencia pública de metodología, sin seguimiento y sin una medición de impacto en la conservación de empleos. Si no hay indicadores y evaluación, no hay política pública. Hay acciones que, si bien pueden ser bien intencionadas, son insuficientes, muy insuficientes. Y los datos macroeconómicos también deben de atenderse. Se informó que el PIB de Sinaloa disminuyó en 2024 respecto al año anterior, 2023, mientras el país creció. Y el PIB per cápita también ha mostrado descensos en los últimos años, y esto, de nueva cuenta resalto, no lo digo yo, son cifras oficiales institucionales. Finalmente, está el compromiso del Plan Estatal de Desarrollo. El indicador es empleo registrado ante el IMSS. La línea base fue de 586,281 en diciembre de 2021, y para diciembre de 2025 se reportan 593,767. Un avance muy por debajo de la meta planteada, y más preocupante aún cuando recientemente el empleo viene cayendo todavía más. Por eso, secretario, mi réplica se traduce en exigencias muy concretas y claras para obtener respuesta de la misma manera. Primero, ¿presentará usted un plan emergente de reactivación económica seria con metas trimestrales para 2026 enfocado en empleo formal y supervivencia de empresas? Segundo, ¿se compromete usted, señor secretario, a publicar los padrones, los criterios, montos y evaluación de impacto de los apoyos otorgados? Tercero, ¿qué acciones específicas implementará para detener la pérdida de patrones y recuperar la confianza para invertir en Sinaloa y sostener negocios en un contexto de inseguridad que parece no tener fin y es el que impera en nuestro estado? El pueblo no necesita mensajes optimistas, las y los sinaloenses somos resilientes, pero lo que urge
Son medidas verificables, oportunas y sobre todo con resultados. Entonces, ¿cuál es su compromiso puntual, secretario? Con fechas y responsables a partir de esta comparecencia. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Sí, claro, adelante. Perdón, adelante, lo escucho con atención, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Por supuesto que en el transcurso de la exposición hemos venido reivindicando los ejes vertebradores del plan, la visión, las acciones del Gobierno de la República, del Gobierno del Estado. Y la visión que tenemos de que en este Estado necesitamos trascender las fragilidades de la estructura económica para generar los empleos que nos den la estabilidad, mejores pagados y por ende los niveles de bienestar de la población se incrementen. Y en ello compartimos plenamente que todos estos procesos tienen que ser bajo la interacción con la sociedad, así como total transparencia. Lo hemos planteado. Y voy a referirme qué medidas de coyuntura se han tomado justamente en todo este proceso de inseguridad y violencia. Y que evidentemente la comunidad los observa. Por supuesto que hay evidencia pública de todo lo que se ha hecho en esta coyuntura. 52,000 apoyos a diversos segmentos de la población en la situación de coyuntura, es una expresión clara y contundente. La evidencia pública, pues hay diversos eventos que así lo dejan ver, pero sobre todo la propia gente que vive las circunstancias de vulnerabilidad y los apoyos que esto recibe. Como también hay que decir que los diversos programas, los 23 programas que tiene la Secretaría de Economía, han tenido durante el año 2025 mucho dinamismo para atender de manera clara a diversos sectores. Y lo hemos dicho, el autoempleo. Tan solo en este mes de enero hemos atendido eventos donde se han entregado equipamiento a mujeres jefas de familia en Guamúchil, lo hemos hecho en Mazatlán, donde mayoritariamente son mujeres, para propiciar el autoempleo de cara a la coyuntura. Y eso es medible porque el Plan Estatal de Desarrollo tiene metas y son medibles. Y hay que decir que en ese sentido se ha venido rindiendo cuentas. Por otro lado, si hablamos del empleo concreto, a través del Servicio Estatal del Empleo se han desarrollado algunas iniciativas claras, contundentes y que le han cambiado la vida a muchos en Sinaloa. A 37,640 personas han sido colocadas a partir de las 14 ferias del empleo que se han realizado de manera coyuntural. Y sí, hay una gran diferencia entre no tener empleo y lograrlo. Esas 37,640 personas son una evidencia contundente, pública. Y por supuesto, la revisión de estos datos y de los procesos, ahí están a la luz de todo mundo y claro, sin duda alguna, del propio Congreso del Estado. En el 2025 tenemos en concreto la generación de 12,130 empleos formales. Decir esto no significa afirmar el impacto negativo que ha tenido la coyuntura de inseguridad y violencia. Ahí hemos estado y por lo que corresponde a las acciones propiamente de seguridad, bueno, le corresponde a otras instancias abordarlo. Nosotros reconocemos y nos colocamos, por ejemplo, hicimos una actividad que se le llamó y se mantiene Culiacán en Movimiento, para respaldar al conjunto de los espacios comerciales de actividades diversas, ¿no? Y un hecho concreto.
la actividad nocturna en Culiacán prácticamente se ha restablecido. Y restablecer la actividad nocturna es ir avanzando poco a poco y esperemos mañana mucho a mucho para la recuperación de este tipo de negocios y restaurantes. No hay que soslayar que la economía en Sinaloa tenía un porcentaje artificiosamente incrementado por una economía no legal. Y no me refiero al tema de la informalidad, ¿sí? Y esto mismo incluso propiciaba competencias desventajosas para muchos empresarios. En la construcción, por ejemplo. Ustedes, todos nosotros conocemos empresas constructoras y de cómo se quejaban ante competencias con mucha desventaja, porque ese tipo de empresas tenían fuentes de financiamiento, entre comillas, fuera de la economía legal. Entonces, esta situación tenemos que identificarla, reconocerla. ¿Cuál es nuestro plan? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? 2026, mantenemos la línea de apoyo a la micro y pequeña empresa. Vamos a seguir con los 23 programas fortaleciéndolos. Hay diversas iniciativas con metas explícitas a la luz pública y cuando ustedes quieran, por supuesto, vamos a compartírselos en lo específico y que por cierto me parece una iniciativa muy significativa y que el propio gobernador la ha venido planteando. Hoy en la mañana, por conducto de la diputada Paola Gárate, me hacía saber una iniciativa muy acertada que ellos tienen como comisión. Interactuar, reuniéndonos, para efecto de abordar el tema, a ver qué pasa en el polo de desarrollo en el norte del estado, en el polo de desarrollo de Topolobampo y el propio norte del estado, porque hay que decir que algunos proyectos no están propiamente en el área del polo de desarrollo de Topolobampo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras metas ahí están medibles y esta interacción la podemos iniciar, habíamos definido ya la primera semana del mes de febrero para entrar en esta ruta. El tema del empleo, pues a partir de apoyos a la micro, pequeña empresa y a nuevos emprendedores. Y en relación a la mediana empresa y a la gran empresa, son estrategias que tienen que ver con la inversión productiva. Las inversiones que se están realizando en el norte, solo voy a destacar lo siguiente. Hay 10 hoteles en construcción ahorita y el 2025 se firmaron proyectos para construir 9 hoteles más en Sinaloa. Es la construcción el área donde más empleos se han perdido. Esta inversión privada, junto a la inversión que va a hacer gobierno federal en los distritos de riego, gobierno federal en la construcción de vivienda, gobierno del estado a partir del proyecto de obras públicas que habrá de configurarse en interacción con el Congreso del Estado, van a elevar sin duda alguna el tema del empleo y esta es una iniciativa que estamos trabajando. La otra dimensión, y que lo hemos venido trabajando con total apertura, en este caso con Codecin, ¿cuál es el proyecto de Sinaloa para trascender? Incluso las propias estructuras, las debilidades y fragilidades que tiene Sinaloa. Y hemos coincidido en algo que desde hace muchos años, 20, 30, 40 años atrás, se decía que el reto era avanzar hacia la industrialización. Y la industrialización la va a realizar el capital privado, extranjero, local y nacional. ¿De qué se trata? Yo decía, necesitamos promover la agrupación de una fuerza empresarial para buscar asociarse con la inversión de los grandes proyectos estratégicos, porque esa es la otra. Puede venir capital extranjero a invertir y llevarse todo. El reto es que sean copartícipes nuestros empresarios, ¿no? Y en eso hay interacción y estamos compartiendo esta perspectiva que nos habrá de permitir justamente la generación de empleos estables, mejor pagados y que esto propicie el bienestar de la población. Coincidimos en un aspecto fundamental.
el bienestar de la gente. Nuestras miradas son distintas. Lo importante es mantener el diálogo con total apertura y a eso reiteramos la voluntad del señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para seguir interactuando. Y bienvenida esta interacción con la Comisión de Desarrollo Económico. Pues ya no tengo oportunidad de responder, pero le agradezco, secretario, aunque no se pueden comparar peras con manzanas, pero vamos a continuar con esta comparecencia.